Bueno, hoy vamos a empezar una serie de 4 enseñanzas de discipulado que he titulado Lo que todo el mundo busca. Lo que todo el mundo busca. Todo el mundo está buscando algo, pero ¿qué es lo que está buscando? Quiero que empecemos leyendo Hechos capítulo 2, verso 46 y verso 47, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice lo siguiente: los creyentes compartían el mismo propósito y cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y con alegría y alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Me encantan estas palabras porque es una fotografía que nos da la Biblia sobre lo que podríamos decir que es la iglesia ideal. La iglesia ideal. Yo quisiera iniciar diciéndote esto: la iglesia no es para aguantarse. La iglesia fue diseñada por Dios para disfrutarse. Nosotros debemos ser parte de la edificación de una iglesia que se disfruta, que es un gozo, que es un placer, que es una alegría poder venir a hacer iglesia con las demás personas. Creo que una de nuestras metas es hacer de la iglesia nuestro lugar favorito. ¿Cuál es tu lugar favorito? Los tacos, la pizza, ay, ese puestecito de sopes, o mi cama, o el baño, porque ahí me meto y nadie me molesta. No, si tienes niños pequeños sabes que ahí, hasta ahí te molestan. Papá, mamá, y hasta ahí quieren estar ellos contigo. ¿Cuál es tu lugar favorito? Sabes, debemos aspirar que la iglesia sea nuestro lugar favorito. Mira lo que dice David en el Salmo 26, verso 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 26, verso 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Si David hubiera tenido Twitter, hubiera puesto lo siguiente: hashtag amo la casa de Dios. David tenía un lugar favorito y su lugar favorito era la casa de Dios. La pregunta sería: ¿es la iglesia nuestro lugar favorito o uno de nuestros lugares favoritos? Yo creo que sí. Es nuestro hogar, una extensión de nuestro hogar. Es nuestra casa. Y la gente, me encantaría apuntar a esto, la gente debe encontrar en la iglesia lo que Dios ofrece y lo que ellos están buscando. Todo el mundo está buscando ciertas cosas. Durante estas próximas 4 semanas yo te voy a hablar de las 4 cosas que la gente está buscando. 4 cosas que nosotros también estamos buscando. Que no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa si eres un nuevo creyente, todos estamos buscando estas 4 cosas. Y estas 4 cosas Dios las ofrece, y las ofrece a través de la iglesia que Él estableció. ¿Cuántos quieren aprender esas 4 cosas? Bueno, te las voy a decir. Hoy nos vamos a enfocar solamente en una, pero para que todos podamos tener el mapa general de estas próximas 4 semanas de lo que vamos a estar aprendiendo. Lo primero, todos buscan una misión que cumplir. Eso es lo primero. Todo el mundo busca una misión que cumplir. Lo segundo, todo mundo busca una cultura que abrazar. Eso es lo segundo. Todo el mundo busca una cultura que abrazar. Pero en tercer lugar, todo mundo busca un lugar para crecer. Todo mundo busca un lugar para crecer. Y en cuarto lugar, todo mundo busca gente para disfrutar. Una misión que cumplir, una cultura que abrazar, un lugar para crecer, pero también gente para disfrutar. Hoy vamos a comenzar con la primera enseñanza, que sería una misión que cumplir. Dile al que está a tu lado: tú y yo tenemos una misión que cumplir.
Y gracias a Dios que no es una misión imposible. Es una misión posible porque tenemos al Espíritu Santo. Todo mundo está buscando una misión que cumplir. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Escucha esto: fuimos creados a propósito, con propósito. Fuimos creados a propósito y con propósito. Y hay un deseo que es innato. Todos los seres humanos lo tenemos en nuestro interior. Todos necesitamos un propósito. Todos buscamos un propósito. Y escucha esto: la plenitud de la vida, la satisfacción de la vida la encontramos cuando encontramos el propósito que estamos buscando. Quisiera responder a la pregunta: ¿por qué es tan importante el propósito? Y quisiera que anotaras lo siguiente: porque le da significado y dirección a nuestra vida. Tú sientes que los años valen algo, significan algo, cuando tienes un propósito. Eso es lo primero. ¿Por qué es tan importante el propósito? Lo segundo es esto: porque aumenta la motivación. Nadie se levanta motivado si no se levanta a cumplir un propósito. El propósito aumenta la motivación. Fíjate, aquí está ahí algo más, lo tercero. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque nos da salud mental y emocional. Yo no sé si tú sabías que uno de los mejores países para vivir, o algunos de los mejores países para vivir, son los países nórdicos. Uno de ellos es la nación de Suecia. En Suecia hay poca pobreza, hay poca criminalidad, la gente no batalla aquí como lo que llaman el tercer mundo, o ahora le dicen de una manera más políticamente correcta, países en vías de desarrollo, alias el tercer mundo. No, es lo mismo pero dicho más bonito. Hay poca criminalidad, hay poca pobreza, pero hay un alto índice de suicidio. ¿Cuántos habían escuchado ese dato? Son unos de los países con el mayor índice de suicidio. Otro de esos países, que son países aparentemente primermundistas, quizá no tan bueno como Suecia, es Corea del Sur. Y literalmente en los puentes de Corea del Sur hay anuncios contra el suicidio, teléfonos para que la gente hable con alguien cuando esté en una crisis emocional. Sabes, Dios nos quiere dar un propósito, porque el propósito nos mejora la salud mental y la salud emocional, porque el propósito nos mantiene ocupados, no ociosos. Amén. Así que el propósito importa porque mejora nuestra salud mental y emocional. Pero lo cuarto, aumenta la satisfacción y el bienestar. Un propósito aumenta tu satisfacción y tu bienestar. Nos sentimos mejor, liberamos endorfinas, tenemos gozo en nuestro espíritu, alegría en nuestra alma cuando cumplimos un propósito. Y todos nosotros tenemos un propósito dado por Dios en dos dimensiones. Tenemos un propósito para lo terrenal y tenemos un propósito para lo eterno. Tu profesión puede ser tu propósito para lo terrenal. Todos tenemos un propósito para lo terrenal, para lo temporal, pero también todos tenemos un propósito para lo eterno. ¿Y sabes cómo se mide la importancia que tú le das a tu propósito?
Yo sé qué tan importante es para ti tu propósito por las cosas que estás dispuesto a sacrificar por él. La importancia de nuestro propósito, y me encantaría apuntar a esto, se mide por las cosas que estoy dispuesto a sacrificar. Por ejemplo, algunas personas sacrifican viajes, paseos, comidas, alguna que otra cosa para poder quizá emprender un negocio, acabar su carrera, cumplir algún propósito. Pero hay algo que yo quiero llamar propósitos mayores. Digan conmigo, propósitos mayores. Por estos propósitos mayores, la gente no solo da su recurso, no solo da su tiempo. Por los propósitos mayores nosotros estaremos dispuestos a dar nuestra propia vida. Y nosotros vemos eso en Jesús. Mateo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Para dar qué? Su vida. Jesús estaba tan comprometido con su propósito eterno que Él no dio su tiempo solamente. Él no dio sus recursos, Él no dio su fuerza, Él dio su misma vida en la cruz del Calvario con tal de cumplir ese propósito. Yo sé qué tan importante es un propósito para ti por aquellas cosas que estás dispuesto a entregar, por aquellas cosas que tú estás dispuesto a sacrificar. Él dio su misma vida por un propósito eterno. Y sabes algo, y quiero decirte, vale la pena vivir y vale la pena morir por los propósitos eternos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los propósitos de Dios valen la pena. Dile al que está al lado: los propósitos de Dios valen la pena. Vale la pena vivir y vale la pena morir por los propósitos de Dios. Gracias a Dios que vivimos en un país donde podemos expresar nuestra fe de una manera libre. Pero en los países donde hay persecución, ahí la gente no solo vive por Dios, muere por Dios. Son perseguidos por su fe, son colgados por su fe, son asesinados por su fe, son encarcelados por su fe, son azotados por su fe. Por eso el primer mártir que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles fue Esteban. Y Esteban murió, fue el primer perseguido de la iglesia cristiana y murió con tal de caminar con Cristo. Así que escucha esto, quisiera que también lo pudieras apuntar. El propósito nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial. Los propósitos de Dios liberan nuestro máximo potencial. Yo sé que muchos de nosotros ni siquiera imaginábamos muchas de las cosas que hoy estamos haciendo por Dios, lo bien que podríamos hablar frente a las personas, lo ungidos que podríamos predicar, pero no hubiéramos descubierto ese potencial interno si no hubiéramos abrazado el propósito de Dios. Amén. Yo vi a algunos de ustedes en el encuentro ministrando el Espíritu Santo y yo me sentía tan contento. Vi a unos que ponían la mano sobre una persona, ¡pum!, caía bajo el poder de Dios. Ahí vi a dos que andaban compitiendo a ver quién tumbaba más gente. No se crean. Pero yo los veía en esa unción y ministrando y fluyendo y haciendo las cosas para Dios, y es increíble. Porque el propósito nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial. En segundo lugar, el propósito nos ayuda a dejar un legado. Los que viven por propósito dejan un legado. En tercer lugar, los que viven por propósito trascienden en las personas. La gente muere, pero los propósitos trascienden. Jesús ascendió al cielo, pero su legado trascendió en las personas. Yo aspiro a que el día en que muera, por lo menos una persona se acerque a mi tumba y diga: por este hombre yo conocí a Jesús. Por este hombre y su predicación, o aquella vez que me visitó, o aquella oración que hizo por mí, tuvo un impacto en mi vida. Eso van a decir también de ti. No solo una persona, muchas. Dile al que está a tu lado: muchas personas lo van a decir de ti, muchas. Van a decir:
que me enviaba WhatsApp cada miércoles para ir a la casa con vida y que me insistía y que pasaba por mí y que me ponía tanto gorro, gracias a Dios, porque fue un instrumento en sus manos. Cuando vives por propósito, trasciendes en personas. Cuando vives, y esto es lo cuarto, cuando vives en el propósito, vives con los ojos puestos en lo eterno. Vives con los ojos puestos en lo eterno. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, la Nueva Traducción Viviente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Pongan la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Dile al que está a tu lado: pon tus ojos en las cosas de arriba. Los que viven con un propósito de parte de Dios no están muy distraídos con las cosas de aquí abajo. Les dan la atención que les tienen que dar, pero sus ojos realmente están puestos en las cosas de arriba. Amén. En Cristo encontramos un propósito. En Cristo está nuestro propósito. Dios le da sentido a nuestra existencia. No es miserable el que muere joven, es miserable el que vive sin propósito. Muchos a veces dicen: ese se murió tan joven, pobrecito, cuánta desgracia, qué triste, qué dolor. Jesús se fue al cielo a los 33 años. Y podríamos decir: pobrecito, qué corta vida tuvo. No, porque el significado de nuestra vida no está en la longevidad. El significado de nuestra vida está en el propósito por el cual vivimos. Que la muerte nos encuentre cumpliendo el propósito de Dios. Y toco madera porque sí quiero vivir muchos años. Y pues ahí las mesas son de plástico, busca un pedacito de madera y tócalo. No, no es cierto, no es cierto. Algunos, yo también toco madera. Así que ¿qué agarro? Bueno, toco el lápiz, si es de madera. Pero el significado de la vida está en el propósito. El propósito lo da sentido a nuestra existencia. Nuestra vida no será en vano si vivimos por un propósito. Levanta tus manos y di conmigo: en Cristo está mi propósito y está el sentido de mi existencia. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 13, vamos para allá. La Escritura nos habla del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que vivamos con propósito a propósito. Fuimos creados a propósito con propósito, pero Él quiere que vivamos con propósito a propósito. Dios quiere que vivamos de esta manera. Dios quiere que vivamos con sentido. Dios quiere que liberemos nuestro potencial. Y Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Nueva Traducción Viviente. Pero ¿para qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Hace aquí la pregunta. La van a descartar, la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Escucha esto: el valor está en nuestro propósito. Tú eres valioso porque tú tienes un propósito. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres valioso. Y Jesús dice: ustedes son la sal. También dice: son la luz. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Ustedes son la sal. Y nuestra vida no se trata solo de nuestro bienestar. Nuestra vida se trata de un propósito más grande que nosotros mismos. Un propósito más grande que nuestras necesidades básicas o nuestras aspiraciones o sueños personales. Dios tiene grandes planes para México. Dios tiene grandes planes para la comarca lagunera. El pastor Cash Luna decía: en la pandemia el diablo dio su ataque contra la iglesia.
Las iglesias se vaciaron. Parecía un prerrapto, porque hubo mucha gente que uno dijo, ¿dónde quedó? ¿Se habrá ido ya en el anticipo del rapto? El diablo le dio su peor ataque a la iglesia, pero el diablo nunca va a ser más poderoso que Dios. El diablo nunca le va a ganar a Dios. Y yo creo que lo que viene para estos próximos meses y estos próximos años es el más grande avivamiento y la más grande cosecha de almas. Pero debemos entender esto: Dios no va a enviar a Jesús a predicar una vez más el evangelio. No, Jesús ya vino, Él ya cumplió su misión. Él no va a enviar a los ángeles. Los ángeles quisieran predicar el evangelio, pero ese privilegio, ese propósito está reservado exclusivamente para nosotros. Vamos a cumplir nuestro propósito. Pregúntale al que está a tu lado: ¿vas a cumplir tu propósito? Eres sal, pero has perdido tu sabor. Sabes, hoy quiero hablarte de 4 cosas que hace la sal. Pero quisiera decirte esto: la sal se puede desvanecer, es lo que dice la palabra. Puede perder su sabor, puede perder su propósito. Y la sal se desvanece cuando se mezcla con otros elementos. La sal se desvanece cuando se mezcla con otras cosas. Nosotros perdemos nuestro propósito cuando nos mezclamos con las cosas de este mundo. Nosotros perdemos nuestro propósito cuando desvanecemos nuestra fe con las cosas de aquí abajo, cuando quitamos nuestros ojos, como leíamos hace un momento, de las cosas de arriba y literalmente nos desvanecemos, nos mezclamos con pecado, con mundanalidad, con la cultura corrupta de esta sociedad, y en lugar de ser nosotros la influencia, somos los influenciados. En 2023 estamos declarando: seremos influencia. Eso es ser sal, eso es ser luz, eso es vivir con propósito, ser la influencia, no los influenciados. Vamos a ver hoy cómo la sal literalmente produce algunos efectos, y cómo nosotros somos la sal y producimos por el poder del Espíritu Santo un impacto y una influencia en nuestro entorno. Lo primero, quiero que lo anotes así: la sal produce sed. La sal produce sed. El cuerpo, creación de Dios, es maravilloso. Yo no sé si tú sabías que cuando el cuerpo ha consumido demasiada sal, tiene demasiado sodio, nuestro cuerpo está hecho para responder de tal manera donde se nos genera una sed, así como la que yo traigo, no una sed de la mala, una sed de la buena. Se ríen solamente los que eran alcohólicos antes de conocer a Cristo. No, no es cierto. Los que entendieron la referencia, ¿verdad? Y te produce una sed la sal para que tomes agua y literalmente el cuerpo elimine el exceso de sodio y vuelva a regularse. La sal produce ¿qué? Sed. Escucha esto: los cristianos debemos producir sed de Dios en el mundo. Los cristianos debemos producir sed de Dios en este mundo. Juan capítulo 7, verso 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El mundo tiene sed. La gente tiene sed. Ellos anhelan, ellos necesitan el agua del Espíritu Santo que está en nuestro interior. El mundo no puede tener la paz que nosotros tenemos por su propio medio. El mundo no puede tener el gozo que nosotros tenemos, la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros somos la sal y nosotros debemos producir la sed. Escucha esto: tenemos que hacer desear todo lo que Jesús nos ha dado. Cuando la gente nos ve, cuando la gente nos vea,
se le despierte la sed por Dios. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero conocer lo que tú conoces. Yo quiero saber lo que tú sabes. Yo quiero conocer al Dios, a tu Dios, al que tú tienes. Tenemos que tener vidas que verdaderamente produzcan sed de Dios. No podemos ser esa clase de cristianos, de discípulos, que espanten a la gente del reino de Dios, pero tenemos que ser la clase de personas que despierten la sed por Dios en el corazón de las personas, que despertemos sed y no que produzcamos rechazo. Amén. Y no que diga, no, si eso es ser cristiano, yo no quiero eso. Si ser cristiano es ser así de chismoso, así de amargado, así de mal encarado, así de raro, yo no quiero ser cristiano. ¿Sabes por qué los judíos no creían que Jesús era el Mesías? Porque Él era demasiado normal. Era la persona más normal que nos podamos imaginar. No era como algunos evangelicoides de hoy en día que levitan, ojos en blanco, se retuercen antes de predicar. Jesús era la persona más normal. Por eso los judíos no creían que Él fuera el enviado de Dios, el ungido de Dios. Pero esa normalidad mezclada con ese poder y esa gracia de Dios lo hizo atractivo para las personas. Yo quiero declarar que como cristianos, como iglesia, vamos a ser atractivos para la gente y vamos a producir sed que traerá muchos a los pies de Cristo. Amén. Lo segundo, la sal sirve para preservar. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 5 al 7, Reina Valera del 60, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si tienes tu Biblia, me encantaría subrayaras esto: misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La sal sirve ¿para qué? Para preservar. Todos nosotros lo hemos escuchado. En la antigüedad no había refri. Era muy complicado tener bloques de hielo para mantener los alimentos, las carnes, los pescados, los pollos, etcétera. Lo que ellos utilizaban era la sal como un método de preservación de los alimentos. Si no, los alimentos se corrompían, se podrían muy rápido, porque no había refrigeradores en aquel tiempo. Ahora, cuando Jesús dijo, ustedes son la sal, me encantaría que apuntaras esto: nosotros preservamos al mundo de la corrupción. No de la corrupción del gobierno, no, de la corrupción espiritual. Y hace un momento subrayábamos lo que leíamos en Tesalonicenses, que es la frase, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Lo voy a responder. Es el misterio de la iniquidad, de la acción diabólica en la sociedad, cuyo propósito es la destrucción de las almas. El misterio de la iniquidad es toda la obra del diablo corrompiendo el mundo, pervirtiendo el mundo. Antes del avivamiento de Asbury fueron unos premios de música y hubo una presentación de un artista homosexual con otra cantante, una mujer, y todos salieron vestidos de diablo hablando de una canción con una letra asquerosamente inmoral y literalmente como haciendo un rito satánico. Duró aproximadamente 4 o 5 minutos el show. Conmocionó todo, fue trending topic en Twitter, fue una noticia que sonó. Todos los pastores
pusimos los pelos de punta, dijimos: ¿qué es esto? ¿Cómo se ha corrompido el mundo? Y cómo literalmente en televisión abierta a nivel global salen esas mujeres en esos paños menores y vestidos de diablo. O sea, ya es un descaro absoluto. 5 minutos duró el show. Una semana después, un grupo de jóvenes en una universidad, Asbury, Kentucky, por soberanía de Dios, son partícipes del inicio de un avivamiento. 5 minutos de la obra del diablo contra más de 21 días ininterrumpidos de alabanza, de adoración, de milagros, de conversión sobrenatural, visto por muchísimas más millones de personas. Visto por muchísimas más millones de personas el avivamiento de Asbury que el show asqueroso ese, mundano, diabólico, satánico. Diría María Félix, y esto lo editan del video, ¿cómo dice mamá? A ver, busca la frase, porque dice algo así como cochino, marrano y horrible, algo así dice María Félix, y digo, esa mujer era tremenda, ¿no? Bueno, que ese show terrible, pero el diablo no va a poder más que Dios. Y el diablo no va a poder más que la iglesia. La iglesia, nosotros que somos la sal, tenemos el propósito de preservar al mundo de la corrupción, del misterio de la iniquidad. Y lo único que detiene el misterio de la iniquidad en este mundo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo jamás le va a ganar a Dios, y el diablo jamás va a vencer la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo preservamos el mundo? De manera práctica, predicando, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la oración, por medio del testimonio, siendo sal, esparciendo esa sal, hablando abiertamente de nuestra fe, no avergonzándonos de lo que somos, no avergonzándonos de lo que creemos, hablando en todo momento, porque nuestra predicación preserva al mundo de la corrupción, pero nuestra predicación prepara el camino para la venida de Jesús. Mateo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, lo tercero que hoy quiero enseñar es que la sal irrita. Dile al que está a tu lado: la sal irrita. La sal irrita. Y escucha esto: nosotros tenemos que ser irritantes para aquellos que no hacen lo que le agrada a Dios. Tenemos que ser irritantes para aquellos que no hacen lo que agrada a Dios. La traducción, la pastora fundadora habla hoy, diría: yo no soy la reina de la primavera. Pero como dirían ahí, pégame pero no me dejes. Porque fieles son, dice la palabra, las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y eso no lo tengo aquí escrito, pero es la Biblia que está aquí en el corazón, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los... Ay, sí, hermosa. Sí, ay, sí. Consintiéndole a besitos su inmadurez, consintiéndole a besitos su murmuración. Sacúdete esos besos inoportunos, ¿no? Fieles son las heridas del que ama. Mira, si nos ponemos sal en una herida, nos irrita, nos duele, nos molesta. No es la sal la que causó la herida, sino que es la que causó irritación cuando cae en ella
La exhortación, me encantaría que apuntaras esto, la exhortación nunca hiere. No es la sal la que provoca la herida, pero la sal sí irrita. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Jesús no dijo, ustedes son la miel del mundo. Ustedes no son el azúcar del mundo. Uy, quisiéramos ser cristianos de azúcar, ¿no? Cristianos de miel, andar repartiendo besitos y... Él dijo, ustedes son la sal y la sal irrita. Dile el que está al lado, la sal irrita. Y la verdad no peca, pero a veces incomoda. Y con los discípulos necesitamos más sal y menos miel. No estamos hablando de maltratar a la gente, pero estamos hablando de exhortar con amor para edificación. Digan conmigo, exhortar con amor para edificación. Una cosa es insultar a una persona, una cosa es ser duro con una persona. La dureza hiere, la exhortación sana, la exhortación forma, la exhortación edifica. Eso es lo que hace la sal, irrita, pero cumple un propósito. Y cuando nosotros realmente queremos alinearnos al carácter de Cristo, vamos a irritar a algunas personas. No vamos a ser bien recibidos por otras. Por eso Jesús le advirtió a sus discípulos, Lucas 21:17, fue el contrato que ellos firmaron con él, con letras chiquitas, y les dijo, ustedes serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Van a tener dislikes, no le van a caer bien a mucha gente, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. No es ser hirientes, no es buscar pleitos, pero es irritar, es incomodar, es exhortar el mal estilo de vida de las personas para que ellos puedan cambiar, para que ellos puedan abrir sus ojos, para que ellos puedan alinearse a la voluntad de Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Digan conmigo, redarguye, reprende y exhorta. Dile una vez más, redarguye, reprende y exhorta. Pero después dice cómo, con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué? Con paciencia. Con paciencia. La paciencia nace del amor. La paciencia, yo lo he dicho, la misma paciencia que Dios tuvo contigo, tenla tú también con los demás. Tú ya quieres que al mes el discípulo sea como tú, y tú tardaste 10 años en agarrar la onda, y tú quieres que él en un mes la agarre. Por eso decían los abuelitos, decían las mamás, ¿verdad? Hijos ajenos me vengarán, discípulos ajenos me vengarán, ¿verdad? Deja que Dios está tratando a veces más contigo que con el discípulo. Por eso Dios te lo puso ahí. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste a este? Pues porque será, vete en el espejo, ¿no? Te dirá el Señor. Porque Dios está tratando más contigo que quizá que con él. Amén. Con toda paciencia. Pero después dice, y doctrina, con la palabra de Dios. No es, esto que hiciste no me gustó porque yo no soy así. No. No es lo que a uno le gusta, no es lo que a uno le parece bien, es lo que la Biblia dice que es correcto. Por eso dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero también con toda doctrina, con la Biblia en la mano. Toda exhortación tiene que ir acompañada de la palabra, no de yo pienso, sino de la Biblia dice. Nos encanta y debemos predicar que Dios es amor, pero Dios también es juicio. Y el año pasado, cuando iniciamos hablando en las noches proféticas del juicio de Dios, y hablamos del juicio final, del juicio del gran trono blanco, del juicio a las naciones, del juicio a Israel,
Nunca habíamos visto tanta gente de rodillas clamándole a Dios por misericordia con deseos de cambiar. Él dice: te haré entender, te enseñaré el camino por el cual tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y después añade: y no seáis como el mulo. Mira la cara del que está al lado, no, es un discípulo, no es como, no quiero entender, no quiero cambiar, no quiero soltar, no. Dios es amor, pero también Él juzgará a todas las personas, y tenemos que confrontar a la gente con nuestro estilo de vida. Cuando la gente nos vea, tiene que sentirse confrontada, no para sentirse mal, sino para buscar siempre la voluntad de Dios. Amén. Y lo cuarto y lo último, la sal da sabor. La sal da sabor. A Ivancito le encanta la sal, pero cuando digo le encanta, se pone así su manita y yo: dame ese salero, muchacho. Le encanta. Yo no sé cuál tío lo heredó, es cierto, pero le encanta. Y ¿a poco la comida no sabe más rica con sal? Un huevito así estrellado con sal, ¿no? Ahorita volviendo a la casa, unos huevitos montados así en tortilla con salsita verde y una coquita light. Sí, Paola light. Bien fría, pero la sal da sabor. Mateo 5:3: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada a los hombres. Dios estableció la iglesia local para marcar la diferencia en cada ciudad. Todo lugar donde se establece la iglesia se nota la presencia de los hijos de Dios. Por eso dijeron: estos que trastornan el mundo han llegado acá. Tenemos un propósito: dar sabor. Y no es azúcar, no, es sal. Dar sabor, que se note que estamos presentes en nuestra colonia, en nuestra ciudad, que se note la presencia de los hijos de Dios. No podemos perder nuestro sabor a Cristo contaminándonos con las cosas del mundo. No lo podemos perder. No podemos diluirnos. ¿Sabes cuál es uno de los grandes peligros de la iglesia cristiana? Diluirse tanto para tratar de encajar, negociar tanto con sus principios para no seamos religiosos, no nos vayamos a espantar a la gente. Una persona me decía: ¿y a poco tú oras en lenguas desde la tarima frente a toda la iglesia? Pues sí, claro que sí. Yo así soy. Soy una combinación de todas las denominaciones: pentecoapostólico, bautista, carismático, de todo. Y lo que nosotros somos lo tenemos que expresar al mundo: el fruto del Espíritu, la unción del Espíritu, el amor a Cristo, la pasión por Dios. Nunca debemos avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado y de lo que nosotros somos en Él, porque el día que nos avergoncemos vamos a perder nuestro sabor, vamos a dejar de ser sal. Así que échale tu sal a todo el mundo. Dile al que está a tu lado: échale la sal a todo el mundo. La mala suerte, pastor. No. El sazón de Cristo. Que nadie se vaya de tu presencia sin sentirse más feliz. Que nadie con necesidad se vaya de tu presencia sin que por lo menos hagas una oración por él que lo conforte. Que nadie se vaya de tu presencia sin sentir
que estuvo con el mismo Señor Jesucristo, porque por eso nos llamamos cristianos, porque somos sal y marcamos la diferencia. En 2023 seremos, no tendremos influencia, no tendremos influencia, seremos influencia. Somos ya una influencia. Por eso estamos en la televisión, por eso estamos en las redes, por eso estamos en muchas colonias a través de Casas con Vida, por eso hacemos convocatorias, por eso hacemos altar, por eso estamos creyendo que Dios nos va a abrir puertas con gente importante. ¿Para qué? Para compartirles de la palabra. Cada persona que se cruce nuestro camino no es por casualidad. Dios quiere que le aventemos la sal. Dile al que está a tu lado: avienta tu sal. No es avienta tu sal, no es avienta tu mala vibra, ¿no? Ni seas mala leche, como dicen por ahí los españoles, sino tu sabor, lo de Cristo que hay en ti. Amén. Cierro con este texto, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Al qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, versículo 11. Tuvimos herencia y hemos sido predestinados. Me encanta esta palabra, predestinado. Ya está escrito nuestro propósito, nuestra búsqueda, nuestra revelación tiene que ser la de ese propósito. Cuando el hombre encuentra su propósito, lo encontró todo. Y sabes, hay una satisfacción más grande en ganar almas que en hacer cualquier otra cosa. Hay más satisfacción en llevar un alma al altar, a los pies de Cristo, que en vender cualquier cosa, que en tener éxito, que en tener finanzas. Por eso decíamos, en países donde tienen todo, hay un alto índice de suicidio, porque la gente no tiene un propósito. ¿Por qué lucha? Pues mínimo aquí en el tercer mundo la gente lucha por sobrevivir, aspira a salir adelante. Allá no. Y como lo tienen todo, pero no tienen a Cristo, se suicidan. Fue el caso de un DJ sueco súper famoso. Se suicidó, exitoso, viajando por el mundo, millonario, y se suicidó. Porque la plenitud no la da el dinero, no la dan los negocios, no la da una profesión, no lo dan los títulos, no lo da conocer a medio mundo. La plenitud la da el propósito que encontramos en Cristo. Amén.